Los defensores del medio ambiente están siendo asesinados. En esta edición de Efecto Naim, investigamos por qué la última década ha sido la más letal para estos importantes activistas. Además, el profesor Robert Lieber nos responde una compleja pregunta. ¿Es Estados Unidos una nación indispensable para la estabilidad global? Y le damos un último adiós a Gurbanguly Berdimuhamedov, uno de nuestros genios más memorables. Esto y más, a continuación. Bienvenidos, soy Moisés Naim desde Washington. Encantado de estar de nuevo con ustedes, como siempre. Hay que continuar repitiéndolo, a pesar que haya sido muy dicho. El cambio climático es la crisis más grande y más urgente de nuestros tiempos. El aumento de las temperaturas ya está ocurriendo a gran velocidad con consecuencias devastadoras. Desastres naturales cada vez más frecuentes e intensos, inseguridad alimentaria, disrupciones económicas, más pobreza y mucho más. Pero los expertos aseguran que aún estamos a tiempo para evitar una verdadera catástrofe. Y hay un grupo de personas muy específico que juega un papel fundamental en este ámbito. Se trata de los defensores y activistas del medio ambiente. Ellos se encargan de proteger de manera pacífica las tierras, fuentes de agua, fauna, flora. Sin embargo, la organización Global Witness, en español Testigo Global, ha encontrado que a medida que la crisis climática se profundiza, también aumenta la violencia en contra de estos importantes activistas que intentan proteger el medio ambiente. En la última década, y este es un número pavoroso, 1.733 activistas medioambientales han sido asesinados. Es decir, una persona cada 2 días. Hoy los vamos a llevar a conocer a fondo este complejo y preocupante panorama. ¿Dónde están ocurriendo los ataques violentos en contra de los activistas? ¿Quiénes son los autores de estos asesinatos? ¿Y qué se debe hacer para prevenirlos? Todo esto en el siguiente reportaje. Mire. Esta ceremonia honra al activista brasileño Bruno Pereira, quien dedicó su vida a la defensa del medio ambiente y de las comunidades indígenas. Murió a tiros en junio de 2022, junto al periodista británico Tom Phillips. Ambos realizaban una investigación en un lugar de la Amazonía en el que proliferan el narcotráfico y las operaciones ilegales de pesca y extracción de minerales. Marcos es el líder de la tribu Xucurú, con la que Bruno Pereira colaboró. Exatamente, no solo para los povos indígenas. La muerte de Bruno es una gran pérdida, no solo para las comunidades indígenas, sino para todo Brasil, porque defender a la madre tierra es defender la vida. Defender a vida. En países tan diversos como Canadá, la India, Filipinas y Kenia, se han disparado los ataques letales contra los defensores ambientales. Muchos de ellos son indígenas, afrodescendientes y pequeños agricultores que denuncian el acaparamiento de tierras, la deforestación, la contaminación y la explotación indiscriminada de los recursos naturales por parte de empresas, gobiernos y actores criminales. Desde 2012, más de la mitad de estos asesinatos han ocurrido en América Latina, la región más peligrosa del mundo para los ambientalistas. Así lo explica Juanita Gobertus, directora de las Américas de la organización Human Rights Watch. América Latina tiene una combinación de factores que la hacen especialmente interesante. Concentramos el 80% de la biodiversidad mundial, pero al mismo tiempo vulnerable por esa falta de capacidad estatal e institucionalidad en ciertas zonas grises, en donde realmente lo que termina primando son distintas estructuras criminales y legales que controlan el territorio. Esto hace que en los últimos 40 años la región haya perdido el 75% de su cobertura vegetal y que al mismo tiempo concentremos a nivel global 3 de cada 4 asesinatos de líderes ambientales. Según la organización Global Witness, los autores de estos delitos van desde grupos de crimen organizado dedicados al tráfico de madera hasta sicarios que son contratados por compañías agroindustriales, de minería y otras. En Colombia, más de 300 personas defensoras del medio ambiente han sido asesinadas en la última década. Óscar Sampaio y sus compañeros han recibido amenazas de muerte.
recibimos panfletos o comunicados membreteados por estas fuerzas narcoparamilitares donde nos mencionan que somos un obstáculo al desarrollo, que estamos impidiendo que las empresas realicen y ejecuten sus trabajos, y por eso muchos de nosotros hemos decidido o abandonar el territorio para que no nos asesinen o exiliarse en otro de los casos para que no nos criminalicen y nos judicialicen. A veces los mismos gobiernos promueven una narrativa que tilda a los defensores ambientales como enemigos. México ha sido denunciado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por criminalizar a los defensores ambientales con investigaciones penales y campañas de desprestigio. La corrupción también contribuye al peligro de los ambientalistas. Por ejemplo, Global Witness reporta casos de corporaciones o fondos de inversión extranjeros que sobornan a las autoridades locales o a los jueces para que amenacen, arresten o ignoren a los activistas. De hecho, los países donde más asesinatos se registraron en el año 2021 son percibidos como más corruptos que el promedio según Transparencia Internacional, como lo son Brasil, Colombia, Filipinas, México y Nicaragua. No es posible luchar contra la deforestación ni contra las amenazas y homicidios de líderes ambientales si no logramos comprometer a los estados en luchar contra estos fenómenos de manera seria. Los votantes dentro de estos países les interesa el cambio de la política ambiental y eso implica que cada vez más la sociedad civil incluya como una de sus principales demandas a nivel local la protección de nuestra biodiversidad y de nuestros líderes ambientales. Ha habido algunos avances. Por ejemplo, en 2022, la Corte Suprema de Justicia de Honduras condenó a 22 años de prisión al exdirector de la hidroeléctrica DESA, Roberto Castillo, por ordenar y planificar el asesinato de la activista ambiental Berta Cáceres. Por otro lado, el Acuerdo Ambiental de Escazú, que está en proceso de ratificación en América Latina, parece ser un paso en la dirección correcta. Entre otras medidas, este acuerdo obliga a los estados a prevenir e investigar los ataques contra los ambientalistas. Esto es clave, pues la labor de proteger los bosques, la biodiversidad y las fuentes hídricas es cada vez más importante para la supervivencia de la humanidad. Los defensores ambientales juegan un papel crucial en la lucha contra el cambio climático. Es imperativo que las autoridades y la sociedad entera, todos nosotros, reconozcamos a estos héroes anónimos y tratemos en la medida de las posibilidades de garantizar su protección y hacerlos a ellos más visibles. Muy difícil, pero hay que intentarlo. Al regresar a la pausa, cambiamos de tema. El reconocido profesor Robert Lieber nos responde a una compleja pregunta. ¿Es Estados Unidos una nación indispensable para el mundo o está en plena declinación? No se vaya, le va a interesar. A finales de los años 90 y con el fin de la Guerra Fría se popularizó el describir a Estados Unidos como la nación indispensable. De hecho, Madeleine Albright, que era la secretaria de Estado, la utilizó repetidamente durante su tiempo como jefe de la diplomacia de Estados Unidos. Sin embargo, eventos como el declive de la democracia en Estados Unidos, el auge de China como potencia global y la invasión de Rusia a Ucrania ha llevado a muchos expertos a cuestionarse si realmente el gigante estadounidense sigue siendo una nación indispensable. Mi invitado de hoy se ha dedicado precisamente a profundizar sobre este tema. Su nombre es Robert Lieber y es profesor emérito de la Universidad de Georgetown en Washington, donde también ejerció como jefe del Departamento de Gobierno de esa universidad. Lieber ha asesorado al Departamento de Estado de Estados Unidos y a diversas campañas presidenciales en este país. Además, es autor o editor de 18 libros sobre relaciones internacionales y política exterior de Estados Unidos. Su más reciente libro se titula La Nación Indispensable, Política Exterior Estadounidense en un Mundo Turbulento. Esta es mi conversación con el profesor Robert Lieber. Miren. Bienvenido, profesor Lieber. Es un placer tenerlo con nosotros. Thank you very much for the invitation. I'm delighted to be here. En su nuevo libro, que usted lo titula Nación Indispensable, mantiene que el liderazgo global de Estados Unidos está en peligro. ¿Qué fuerzas cree usted que están amenazando la influencia de Estados Unidos en el mundo? Existen varias fuerzas que en los últimos 20 o 15 años han llevado a cuestionar la influencia de Estados Unidos.
Comencemos por los desafíos externos, como el auge de China como potencia depredadora. Este país amenaza con dominar el este asiático, con jugar un papel económico corrupto y con reemplazar las leyes del orden internacional por otras que le beneficien. En Europa está el conflicto entre Rusia y Ucrania, y en Medio Oriente está Irán, que es el principal patrocinador del terrorismo en el mundo. También hay desafíos internos. Consideremos las llamadas guerras perpetuas. Me parece exagerado llamarlas así, pero sí es cierto que Estados Unidos estuvo involucrado en 2 décadas de conflicto en Irak y Afganistán. Eso ya se acabó, pero dejó una gran huella, incluso si las muertes estadounidenses fueron muy bajas. Además están los cambios generacionales en Estados Unidos y el hecho de que muchos ciudadanos se están cuestionando si su país debería ser un líder en asuntos globales, pues evalúan el pasado de la nación y se preguntan si realmente se trata de un país excepcional o de uno racista. Si se trata de un país del cual deberíamos estar orgullosos o uno del cual deberíamos estar avergonzados. Not a country we should be proud of, but one we should be ashamed of. Una de las razones por las cuales Estados Unidos se convirtió en un líder mundial es que había sido un bastión para la democracia. Pero desde hace algunos años hemos estado viendo eventos antidemocráticos en el país. Por ejemplo, la negación de los resultados electorales por parte del expresidente Donald Trump y de otros políticos. La insurrección en el Capitolio el 6 de enero del año 2021. ¿Usted cree que la política doméstica interna de Estados Unidos ha debilitado el rol de este país en el panorama mundial? Those things have hurt us. Esos eventos nos han afectado. Sin embargo, creo que existe una gran exageración en cuanto a las amenazas que enfrenta la democracia en Estados Unidos. La realidad es que durante más de 2 siglos y medio el país ha superado desafíos mucho mayores a su constitución y a su orden. La guerra civil, la Gran Depresión, las amenazas de la Segunda Guerra Mundial por parte de la Alemania nazi y de Japón e incluso otras amenazas internas. Los peligros que enfrenta actualmente Estados Unidos son reales. Los extremistas y los violadores del orden democrático se encuentran en ambos lados del espectro político. Pero es importante recordar que las instituciones de Estados Unidos son extremadamente resilientes y de muy larga data. Los valores y la democracia estadounidenses son mucho más fuertes que los desafíos que enfrenta. Are still much stronger than the challenges we face. Le quiero preguntar acerca de 3 presidentes recientes de los Estados Unidos, Barack Obama, Donald Trump y Joe Biden. ¿Qué tanto contribuyeron sus gobiernos al declive de este país en el panorama mundial? Barack Obama meant well. Barack Obama tenía buenas intenciones, pero durante los primeros años de su presidencia sobreestimó lo que la comunidad internacional podía hacer sin el liderazgo de los Estados Unidos. Por ejemplo, Obama pudo haber tomado acciones en contra del régimen asesino de Bashar al-Assad en Siria, cuando éste perpetró un ataque químico contra su propio pueblo en 2013. Al final de su mandato presidencial, Obama reconoció que si Estados Unidos no juega un papel central en enfrentar la agresión, en la lucha contra las pandemias, en el manejo de las instituciones internacionales y en la defensa de los derechos humanos, el mundo se volverá mucho más peligroso. Donald Trump a la larga fue dañino para el liderazgo estadounidense en el escenario mundial. Por un lado, logró que los aliados de Estados Unidos contribuyeran más a sus propias defensas y a la OTAN, lo cual fue muy importante. También se enfrentó a China de cierta manera, pero se distanció de los aliados más importantes de Estados Unidos, mientras aparentaba respaldar a varios dictadores. Así que para el momento en el que se fue de la Casa Blanca, había dañado su reputación y la de Estados Unidos. Joe Biden asumió su mandato buscando restaurar el liderazgo de Estados Unidos en el mundo. Fue un compromiso muy importante, pero la ejecución no ha sido tan buena. La retirada del ejército estadounidense de Afganistán, aunque era quizás inevitable, resultó muy desastrosa. De hecho, le dejó claro a países como China, Irán y Rusia que pueden actuar agresivamente contra sus enemigos sin preocuparse por las acciones de Estados Unidos. Fue un grave error. It was a big mistake. América Latina está experimentando lo que algunos llaman una marea color rosado, una marea rosa. Es decir, que para el año que viene, el 2023, la región estará principalmente gobernada por presidentes de izquierda o de centro izquierda. ¿Qué consejo le daría usted al gobierno de los Estados Unidos sobre cómo lidiar con la tendencia de América Latina a moverse hacia la izquierda?
The problem of Latin American governments. El problema con los gobiernos latinoamericanos es que no solo se están moviendo más hacia la izquierda, sino también se están moviendo hacia el autoritarismo. Esto es muy malo para la región. Con mucha frecuencia, Estados Unidos ha ignorado a gran parte de América Latina y debe demostrar mayor preocupación al respecto. Hay muchas cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, enviar mensajes morales, políticos y económicos de que Estados Unidos le gusta apoyar a sus aliados, pero no le gusta darle incentivos a quienes violan las reglas del juego o a quienes oprimen a sus propios ciudadanos, violan sus libertades y sus derechos humanos. And impinge on their freedoms and human rights. Robert Lieber es profesor de Gobernanza y de Relaciones Internacionales en la Universidad de Georgetown, en Washington. Su último libro se titula Nación Indispensable, la política internacional de Estados Unidos en un mundo turbulento. Muchas gracias, profesor Lieber, por acompañarnos. It's a great pleasure. Thank you for the invitation. Al regresar a pausa, una de las secciones más populares de este programa, las genialidades memorables. Esta vez vamos a despedir a un verdadero genio de genios. No se lo pierda. Durante los últimos 15 años, Turkmenistán, un país en Asia Central, había permanecido bajo el gobierno autoritario de Gurbanguly Berdimuhamedov. En efecto, Naim, ya hemos premiado a este excéntrico dictador como uno de nuestros más destacados, pero también más sangrientos genios memorables. Y es que sus peculiares obsesiones han oprimido a los ciudadanos turkmenos durante décadas. Sin embargo, en el año 2022 hubo una importante noticia que pasó algo desapercibida. Gurbanguly se retiraba de su papel de jefe de Estado. Pero como sabemos y hemos visto en tantos países a través del tiempo, los dictadores nunca se van así tan fácilmente. Gurbanguly no va a soltar el poder así como así. Por eso hoy le damos un merecido adiós a este expresidente que seguirá mandando y le contamos quién va a ser el genial sucesor que él escogió. Miren. Gurbanguly Berdimuhamedov se dedicó a despilfarrar los fondos públicos en sus peculiares pasiones, desde criar cachorros alabay hasta manejar vehículos todoterreno. A este excéntrico autócrata no le bastó ejercer como presidente y como primer ministro de Turkmenistán desde el año 2006. También se nombró presidente de la Cámara Alta del nuevo Parlamento de Turkmenistán en 2021. Con este último cargo, Gurbanguly buscaba preservar su liderazgo político mientras instauraba un nuevo sucesor, nada más y nada menos que su hijo Serdar Berdimuhamedov. Así, en marzo de 2022, el país llevó a cabo unas elecciones presidenciales, por supuesto fraudulentas, que dieron inicio oficial a la nueva dinastía Berdimuhamedov. Por ahora, el nuevo presidente no parece ser tan extravagante como su padre, pero lo que sí comparten es una predilección por dedicar tiempo y dinero a medidas insólitas, como declararle la guerra a los salones de belleza. ¿Qué? Así como lo oye, Serdar le prohibió a las mujeres el uso de pestañas postizas, uñas acrílicas, tintes de cabello, botox y todo tipo de cirugías plásticas. Quienes violen estas normas tendrán que pagar multas de $140. Eso es equivalente a la mitad del salario promedio mensual. Y no solo eso, Serdar también restringió el uso de los jeans, los trajes de baño y hasta los vestidos de novia blancos. En vez, ha instado a todas las mujeres a usar la vestimenta tradicional turkmena. Su gobierno ha intentado justificarse, asegurando que quiere mitigar las tendencias extranjeras que dañan los valores tradicionales turkmenos. Que se cuide Gurbanguly, no vaya a ser que le prohíban su muy moderna mesa de DJ. Si usted sabe de algún otro político o jefe de Estado digno de un puesto en nuestro catálogo de genios memorables, cuéntenos. Use la cuenta de Twitter del programa @EfectoNaim o mi cuenta personal @MoisésNaim. Y para terminar el programa vamos a hablar de deportes.
pero no esos tan populares y tan conocidos como el fútbol, el béisbol o el baloncesto. Resulta que existen otros deportes muy curiosos y poco convencionales, de los que quizás nunca había usted escuchado. Así que hoy nos vamos de viaje desde Qatar hasta Guatemala para conocer estos deportes diferentes. Miren. En Qatar, como en gran parte de la región del Golfo, las carreras de camellos son parte del patrimonio cultural. Los jinetes de este deporte, que se remonta a la Edad Media, solían ser niños. Pero desde 2004 se utilizan jockeys mecánicos controlados remotamente que son capaces incluso de dar latigazos. Los camellos ganadores pueden costar más de $10 millones y sus entrenadores pueden recibir hasta $2 millones en premios. En la carrera de las charolas son más bien los meseros de restaurantes y bares los que compiten por ganar dinero en efectivo. Desde hace más de 20 años, en la turística ciudad antigua en Guatemala, centenares de atletas improvisados corren 1,5 kilómetros mientras equilibran una bandeja con bebidas que no deben dejar caer. En Dinant, Bélgica, se reúnen cerca de 25,000 personas cada 15 de agosto para ver la divertida regata de bañeras. Es una competencia internacional que se celebra desde 1982 y en la que los participantes deben recorrer el río Mosa con bañeras convertidas en botes sin motor. En Brasil, los vaqueros desafían la muerte con el Pega de Boi no Mato, una carrera a caballo en la que se persigue a toros a toda velocidad con el fin de quitarles un collar de cuero. Y para los que prefieren una combinación de intelecto y atletismo está el chess boxing, que alterna una ronda de boxeo con una ronda de ajedrez. La idea apareció por primera vez en un cómic, pero hoy se ha convertido en un deporte competitivo con seguidores en Alemania, Reino Unido e India. Hay dos formas de ganar, por knockout o jaque mate. ¿Quién lo iba a decir? Hay deportes para todos los gustos. Hasta aquí el programa de hoy. Recuerde que puede visitarnos en efectonaim.net. Ahí encontrará todo nuestro contenido libre de costos. Gracias por acompañarnos. Nos vemos la semana entrante.